¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Bienvenido, Pablito. Bienvenido, Ricardo. Estamos otra vez una entrevista más, acá con Conejo Negro, señor Pablo, y Ricardo, yo, quien les habla. Hoy estamos con un invitado especial, la segunda entrevista del día. Partimos bien temprano hoy día. A las 10 con Ricardo Rodríguez. Sí. Y bueno, más allá en tiempos distintos, sí, publicadas. Y ahora ya entrada la noche, la madrugada, creo, casi Sí. en España. Tenemos un invitado especial, alguien que ya es parte de la casa, que estuvo por acá en marzo del año pasado, justo antes de que se cerrara todo, alcanzamos, pero con un tiempo exacto. Sí, lo planifiqué Sí. bien Hablaste con los chinos. con los chinos y me dijeron, ya, usted tiene tiempo para que vaya a GEA hasta tal día, listo. Y se fue GEA y... Y cerraron todo. ¿No? Y así que le damos la bienvenida al señor, al grande, a Miguel Ángel Gia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, muy contento de veros, aunque sea virtualmente. La verdad es que se agradece, es como un pequeño viaje en el tiempo, porque es verdad que la última vez que os vi el mundo era uno y ahora os veo y el mundo es otro. Es como De una hecho, no, sensación rara. si la memoria no me falla, fue casi muy preciso. Miguel se habrá ido, ¿qué? ¿Cuánto? ¿El 10 de marzo? Más o menos. Y el 13 Y acá empezaron a cerrar. 4 o 5 días después ya todo Sí, cerrado. Sí, sí, Me en imagino que España igual, sí, cuando, sí. claro, y tú cuando saliste de España, no estaba tanto todavía, ¿o No, sí? no, para nada. Cuando volviste. Yo llegué un viernes y el domingo se cerró. Pues claro, para ti también fue lo mismo. Fue irte de España de una forma y volver y ya Era todo otra cosa. distinto. tú te fuiste el lunes 9 de marzo bueno, de Concepción a Santiago y Santiago a España. Y más o menos el 13 de marzo a nosotros ya como que nos encerraron. Así que, Fue, pero preciso. sí. ¿Cómo ha estado, Miguel? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estuvo el encierro? Cuéntanos qué pasó por tu cabeza durante todo ese tiempo. Bueno, ha pasado un año ya casi, Sí. lo cual ha habido tiempo un poco para todo. Hubo tiempo, yo los 2 otros primeros meses lo agradecí muchísimo, estuve encantado, solo, no hablaba con nadie, estuve 3 meses sin hablar con otro ser vivo, excepto en el supermercado, pero no hablaba, y lo disfruté muchísimo. O sea, esa sensación de, claro, yo venía de hacer una gira de un mes por Sudamérica, pero mi vida había sido muy caótica, muy rápida, demasiado rápida. Entonces los primeros meses maravilloso. Luego ya ha habido otras etapas peores, ha habido sensaciones extrañas, ha Claro. habido agobio, ha habido aburrimiento, ha habido de todo. Después de 3 meses fue como, ya es mucho, pues no quería tanto descanso. Claro, claro, tanto descanso no quería. ¿Eh? Y muy bien porque he podido escribir mucho, he terminado un libro, he escrito otro y he empezado otro. Wow. Eh, Estoy aprendiendo más de redes, aprendiendo de vídeo, haciendo un poco lo que quiero también. Me he metido solo en proyectos que me han gustado, que me han animado. Por ejemplo, con Jandro hicimos el Zero Cámara Tricks, que creo que es un producto que aunque no sea directamente para redes, tiene otra meta, pero igual es chulo, o ahora estoy con otra gente. O sea, me gusta esta cosa de convivir con gente e ir aprendiendo junto a otras personas cómo grabar, cómo exponer la magia, porque es un gran debate ahora mismo ese. ¿Y qué has aprendido al respecto? ¿Has tomado postura o no todavía? Estoy aprendiendo, lo que sí creo es que la magia tal cual la hacemos en una sala de teatro no se puede hacer tal cual en un producto en directo grabado, ¿no? Entonces, eso es lo primero, averiguar qué no se puede o no me gusta hacer y a partir de ahí jugar. Entonces me parece interesante las propuestas estéticas, las propuestas expresivas de los propios efectos. Me parece interesante cuestionarte quién eres tú dentro de una pantalla bidimensional, que no es lo mismo que en lo físico, que puedes jugar con tu cuerpo de otra dimensión. Aquí hay una bidimensionalidad, hay un recuadro más o menos pequeño y eso hay un condicionante, ¿no? Cómo contextualizan los juegos. En una sala estás tú muy presente, aquí es audiovisual, entonces entra en juego otros lenguajes.
lenguajes audiovisuales, lenguajes de contextos visuales, de elementos de cámara, y todo un lenguaje cinematográfico que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo lo estoy aprendiendo de momento, ¿no? Y me imagino que también hay muchas cosas que se pueden de acá extrapolar y llevar al teatro. Claro, de momento sí, pero por ejemplo no es lo mismo hacer un juego para redes que te exige a lo mejor que no pase de X tiempo, ¿no? Tú puedes hacer un juego en redes de 30 segundos y está perfecto, pero en directo 30 segundos son muy pocos, sobre todo cuando tú tienes que hacer hora y cuarto de magia. Claro, los desarrollos son otros, la forma del proceso del juego no es exactamente igual, tiene otros contenidos, otra forma, pero está bien jugar a entender ambos y saber en qué medio, qué necesita cada medio, ¿no? Para que la magia llegue al final. Oye, Miguel, bueno, estábamos hablando de cuando te fuiste acá de Chile y todo, cuando me recuerdo, estoy tratando de hacer memoria, cuando tú saliste de acá de Chile, una de las últimas conversaciones que tuvimos, que fue antes también, con respecto a los libros, fue uno que estabas pensando por ahí, o escribir un libro con elementos, o que te querías meter con otras cosas que no fueran ni las monedas ni las cartas. Ahora nos cuentas que terminaste uno, escribiste otro. ¿En qué contexto se enmarcan esos libros? ¿O qué ideas hay más o menos plasmadas ahí? En el fondo es un sistema de trabajo que me lleva acompañando de forma inconsciente mucho tiempo y que ahora pues lo llevo al consciente y lo hago de esa manera. En el fondo yo hago una especie de estudios creativos. Yo no soy un teórico, como podría ser Gaby Pareras u otras personas más que tienen tanto la capacidad como la paciencia, como el tiempo, como el talento también para saber coger la teoría, que en el fondo son elementos abstractos, y hacerlos legibles y ordenarlos, como era Ascanio, ¿no? Que era privilegiado para eso, ¿no? Entonces, yo que hago estudios creativos, lo que significa es que estudio un tema que me interesa y lo que hago es aprovechar mi creatividad para, a partir de ese estudio, generar magia. Entonces, el libro que voy a sacar ahora en septiembre trata sobre estructuras dramáticas. ¿Qué he hecho en este caso? Pues durante años, bajo la influencia de Gaby, pues estudiar mucho de estructuras dramáticas, leer, generar conceptos. De esos conceptos surgen juegos, de esos juegos los hago ante público y el libro se compone de eso, ¿no? Entonces, claro, llega un momento también que las cartas y las monedas se vuelven elementos cómodos, digamos. Se vuelven elementos reconocibles donde puedes crear. Yo, por ejemplo, si yo junto cartas y monedas para hacer magia, llega un momento que me pillo a mí mismo copiándome a mí mismo. Es como permutaciones de lo mismo, como variables más o menos iguales y parecidas de lo mismo. Entonces llega un momento que dices, joder, sí, me es fácil sacar versiones de juegos, de cartas y monedas, donde viaja la moneda, o lo que sea, pero ya no es ni interesante para mí, principalmente, ni para otros. Entonces ya no tiene el valor, no tiene el valor que tiene cuando te adentras en un nuevo concepto que es todo virgen y te puedes ponerte a imaginar y eso es fantástico. Entonces, lo que me pasó hace un tiempo, a lo mejor sería la conversación que tuvimos, no es que me agotara, pero quería un poco salirme de esos elementos como las cartas y las monedas, que son elementos como que están cómodos en mis manos. De repente ponerme a trabajar con llaves, con cadenas, con cofres, con hilos, con cosas diferentes y sentirte torpe y sentirte que hay una dificultad extra en ese momento, a mí me gustó mucho, porque te obliga también a definirte a ti mismo. O sea, ¿qué harías con un candado y una llave? El cuestionarte qué haría yo con un candado y una llave, el tipo de efectos que me salen en el fondo me están definiendo. Porque yo cuando estudié fotografía, lo que me pasaba, lo que aprendí cuando estudié fotografía, yo he aprendido muchísimo de fotografía, ¿no? Era que si te decían, vamos a trabajar imágenes tipo Chema Madoz, bueno, pues te daban como unas referencias y tú ahora lo que hacías era copiar el estilo y más o menos para entender la forma que este hombre hacía fotografías. Pero cuando te quitaban las referencias, cuando ya no tenías a qué agarrarte,
en ese vacío es donde empiezas a salir tú, porque no te queda otra. Es como cuando se estudia clown o payaso, ese tipo de cosas. Cuando tú eres un tipo más o menos gracioso que cuenta chistes y la gente se ríe, pero llegas a un curso de clown y todos tus recursos que te funcionan fuera del curso de clown, de repente ahí ya no te funcionan, en ese vacío empieza a salir tu persona, empieza a salir tu verdadero interior. En la magia a mí me parece muy importante esa falta de referencia. El intentar hacer juegos de magia que no sean versiones de otros. Intentar encontrar elementos nuevos, aunque sean fracasos, eso da igual de momento. Pero lo que es importante es que en ese proceso de buscar sin referencias te encuentras más a ti mismo. Entonces, claro, cuando yo me enfrente, por ejemplo, al Candado y la Llave, que tengo varios juegos, de hecho la gira por Chile hice alguno, el qué tipo de efectos me encuentro me estaban dando la clave de cuál es el tipo de magia que yo tengo dentro, que se habrá creado a partir del cúmulo de influencias de la magia que yo veo y el arte en general que yo veo y de mi persona y mis gustos personales. Querer hacer ese proceso de forma racional es muy complejo, ¿no? Hacer el autoanálisis de quién eres y qué te gusta es muy complejo. Pero cuando das rienda suelta a la creatividad sin referencias, sin poder copiar nada, muchas veces sale con mayor claridad quién eres y qué eres como mago, ¿no? Y por eso el cambio de elemento. Qué complejo suena, o sea, hacer esa, como salir de la zona de confort, de lo que te sale mejor, lanzarse con cosas nuevas, pero ahí está el crecimiento también, ahí está el aprendizaje personal. Puede ser, en el fondo, a ver, esto es como, supongo que como la heterosexualidad y la homosexualidad, al final eres lo que eres. Y ya está. Entonces, esto es parecido en el sentido en que a mí me encantaría tener la constancia de Ricardo Rodríguez, me encantaría tener, yo qué sé, el talento creativo de Mario López, me encantaría tener la capacidad comunicativa de Fred Capps, me encantaría, todo eso me encantaría, pero al final soy lo que soy, no me cuesta evitarlo. No, cuando intento modificar mi forma, al poco es como el río que cambias de sentido y al final vuelve a su origen. Hay un punto de pros y de contras. Los pros, me divierto mucho, siempre estoy con nuevas ideas, la vida es muy dinámica, tengo miles de ideas que trabajar porque hay miles de conceptos fascinantes, me enveneno con la vida porque es maravillosa. Lo negativo, la calidad cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo llegar a una calidad muy cerrada, porque los juegos que llegan a la calidad requieren mucho trabajo, mucho tiempo. Y en realidad yo lo hago, ese trabajo tan arduo, ese trabajo tan constante, lo he hecho con muy poquitos juegos. Son muy poquitos a los que le he dedicado una serie de años y de trabajo y de puesta en escena constante para que llegue a esa calidad. Entonces, uno de los elementos complicados muchas veces es la calidad. Otro elemento en negativo de esa especie de constante cambio y de constante búsqueda, en negativo está también el hecho de los referentes externos en el sentido de tu personaje o de tu estilo, ¿no? Es muy común que la gente se enamore, se disfrute, se encandile de un artista X. Pero si ese artista a los 3 años cambia de estilo y a los 3 años vuelve a cambiar de estilo, eso desubica mucho a la gente. Entonces, si tu meta es el éxito, si tu meta es el reconocimiento, definir un estilo, definir un concepto y llevarlo al extremo en cuanto a calidad y perfección, eso va a ser una ventaja comercial, te va a ir mejor, entre comillas, te va a ir mejor. El hecho de estar buscando y renovándote y el cambio de mirada y de estilo y tal, eso desubica a la gente que te sigue y en muchos casos es más negativo. Pero eso es una elección personal o, como yo creo, lo inevitable. Si eres así, eres así. ¿Qué le vas a hacer? No hay nada que hacer. Oye, Miguel, hoy día cuando estábamos hablando con Ricardo, a este Ricardo se le ocurrió una idea un poco lúdica y entretenida. Una dinámica Claro, y para jugar. en ese momento nos salimos de la pauta que llevamos, pero esta vez lo metimos en la pauta. Entonces la idea es que nosotros te vamos a
tirar un nombre y ojalá en una palabra o en poquitas palabras tú definas a esta persona. ¿Ya? Vale. Y afírmate bien porque se vienen potentes. El primero es Daniel Selma. Voy a intentar ser lo menos egocéntrico posible, porque claro, me hubiera entrado ganas de decir hermano de sangre creativa, pero eso hablaría de mí, no quiero tener al egocentrismo. Para mí es el colmillo que penetra en el cuerpo de la magia. Es como alguien que hace así, ¿no? Así. Hay algo como de... Se peleaba. Y hace Me estoy camino. enrollando. Me estoy enrollando. El colmillo que hinca en la carne de la magia. Dale. Joaquín Navajas. Es el que todo lo envuelve de delicadeza sensible. David Roth. David Roth es me gusta las monedas, pero habéis pensado en mí como mago de monedas. David Roth es el que nos crea la cama para descansar mágicamente con monedas a nuestro lado. Miguel Aparicio. Miguel Aparicio es la belleza en cada uno de los planos de su propia existencia. Si me cuesta no explicarlo, pero tiene que ver. No, es que cada uno hace el análisis después. Cada uno lo analiza. Estoy conteniéndome en dar la explicación de lo que digo. Juan Esteban Varela. No tiene suficientes poros para que le salga su inteligencia. El chiquitillo, Ricardo Rodríguez. Bueno, Ricardo, me cuesta no decir más de 3 palabras, pero yo creo que es la magia que va. Es de los pocos que hace que la magia desde su interior nos llegue a nuestro interior. Tiene algo de... Me cuesta explicarlo, pero es como si tuviera un gran poder mágico por dentro y solo lo pudiéramos sentir por dentro como espectadores. Hay algo ahí muy fuerte en su... Que no quiero explicar, no quiero... Ya. Y el último. Porque El penúltimo. ¿El penúltimo? Sí. ¿Y cuál? No, dilo. Yo te voy con el último. ¿Lo digo? Sí. Gaby. Bueno, es el que nos cogió de la mano y nos hizo sentir que la magia era posible. Y ahora también en una frase. Para terminar. ¿Quién? Sí. Miguel Ángel Gea. Un niño que a ver si termina de crecer. Miguel, no, ya, está bien. Segunda vez, aprobado esta vez también la dinámica, ¿no? ¿Aprobada? Sí, la dinámica va a seguir. Está muy bien, yo os apoyo, pero qué frustrante no poder explicar, ¿no? Miguel, nos contabas que venías hoy de actuar. Estuvimos hablando con Alberto los primeros días de enero y con Joaquín nos contaban que también ya estaban de a poco volviendo a actuar. ¿Cómo es
para nosotros, cuéntanos que todavía no volvemos, no hay nada, todavía están los teatros cerrados, todo cerrado aún. Ver un espectáculo presencial es algo muy lejano. ¿Cómo ha sido esta nueva realidad? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Bueno, conviven dos situaciones. Bueno, conviven tres situaciones, pero vamos a reducir. Conviven dos situaciones. La primera es el eterno debate entre los magos de si lo virtual si va a implantar, si lo físico va a durar, si volverá, cómo volverá. Y eso es un debate que es intelectual y que es un debate del elucubrador, en el sentido en que desconocemos realmente lo que va a pasar. Pero eso es como una nube gris que te tiene la cabeza mareada, cómo será el futuro, dónde iremos, cómo iremos. Bueno, eso es. Ahora viene el presente, viene la realidad. Y la realidad es que vas a una sala, no hay mucho público, el público le cuesta ir y encima tienen que ir con mascarillas o tapabocas, decís en Chile, no sé cómo decir, y hay poquito y están repartidos. Vale. Pero esas personas tienen muchas ganas de ser felices. Esas personas están hartas de estar en casa, están hartas de limitaciones y deciden ir a una sala a relajarse y a disfrutar. Y el mago también. Entonces se crea una simbiosis muy bonita de un grupo de gente pequeño que entiende las circunstancias, entiende que de repente una sala puede estar medio vacía, pero que le vencen las ganas de disfrutar y ser felices. Y entonces yo llevo actuando con Miguel Muñoz desde que se abrieron los teatros, actuamos juntos, y todas las actuaciones, algunas son mejores y otras peores, pero en general son buenas, porque la gente de verdad tiene muchas ganas. Entonces, no sé cómo será el futuro, esa nube gris que os digo, pero yo cuando estoy actuando solo hay sol por encima mío, por encima de mí, no hay nube gris. El futuro se verá lo que pasa, pero ahora, hoy veníamos de un grupo, era un grupo de gente, que son actividades en unos centros que se hacen para gente joven, pues que intentan que no estén en la calle o no se droguen, no sé. Son actividades para la juventud, para que vivan actividades fuera de lo común, ¿no? No había jóvenes, eran todo gente mayor, había un grupo con síndrome de Down, había gente madura, pareja, de todo, había como unas 30 o 40 personas. Y está fantástico, está fantástico. Miguel y yo no usamos tapabocas o mascarilla, no nos acercamos al público, no sacamos a nadie e intentamos que durante hora y 20 se olvide la enfermedad, se olvide el virus y lo único que quieran es disfrutar con nosotros. Y para mí pues es un privilegio poder seguir actuando. ¿El no sacar gente es una decisión personal de ustedes o algo que piden en el teatro, donde actúan? No. De hecho, la mayoría de los magos sacan a público y buscan sus estrategias para quitarse y poner el tapabocas, para usar geles o lo que sea. Pero no, Miguel y yo desde el principio, desde mayo, junio del año pasado, decidimos que nada de mascarillas nosotros, nada de sacar gente y conseguir que la gente se olvidara de todo más que de disfrutar de la actuación. Qué lindo, esperamos que de a poco se retome y pueda volver un poco más a la normalidad y que el teatro esté lleno, que también es algo que imagino que afecta un poquito mirar, así como a mitad, no sé, ¿a qué capacidad están actuando? ¿50% o menos? Ahora está por ahí algo más incluso, puede ser algo más, según el sitio, según qué, pero bueno, el 50% más o menos. Pero es algo más siempre, pero no, aunque haya poca gente, ¿verdad? Es algo, la misma gente. Nosotros ayer actuamos también, Miguel y yo, en el Teatro Encantado, y falló gente y hubo muy poquita gente. O sea, dentro del aforo había poca y falló gente, entonces hubo menos aún. Yo igual. Es algo diferente, es que el mismo número de personas hace un año seguramente se hubiera sentido muy fría la actuación. Y ayer no.
Ayer los que vinieron tenían ganas de disfrutar, de pasárselo bien y ahí estuvimos. Qué fuerte. O sea, como Sí. que extraño, pero qué bueno que se sienta eso, esa sensación y que todos cooperen al final. Como que estamos todos en la misma. Claro, porque el que tiene miedo de ir al teatro no va. O sea, esto no es como podía ser antes de la pandemia, que la gente dice, ¿qué hacemos hoy? ¿Vamos al teatro? Bueno, vamos al teatro. Que tu pareja diga, saca una desentrada, vamos, venga, vamos, no sé qué. No, esto es, tengo miedo, no voy, o quiero hacer algo con mi vida. Quiero salir y que me pasen cosas. Entonces, Mucho compromiso por parte de quién va, quién asiste hoy día. Claro. Pero muy bien, de verdad. Yo cuando se abran los teatros ya veréis como el que va a ir con alegría y con ganas de disfrutar. Seguro. Oye, Miguel, corrígeme si estoy equivocado, pero con lo que vamos a conversar ahora, pero yo entiendo que tú has tenido la posibilidad de ingresar en el mundo de la magia desde dos perspectivas distintas, que también entiendo que te ha ayudado un poco a entender mejor este maravilloso mundo. Uno es propiamente tal, la magia, y el otro es el estudio, o más que nada la neurociencia. Entonces, combinando estas dos, ¿de qué forma te ha permitido a ti poder entender un poquito más lo que quiere el espectador, hacia dónde tiene que apuntar la magia, qué es la magia? ¿Cómo te ha afectado a ti en tu aprendizaje interno? Bueno, me ha afectado como cualquier acción, cualquier aprendizaje, cualquier experiencia te influye, ¿no? Entonces, el caso de la neurociencia, fíjate, el resultado final, digamos, la conclusión final ha sido contradictoria, porque al final lo que me ha nacido es decir, no quiero pensar tanto. O sea, como que he asumido los límites de la conciencia. He asumido que el consciente tiene unos límites y que lo que a veces llamamos intuición es los procesos del inconsciente, que es mucho más amplio. Por eso a veces decimos, tengo una intuición de que esta persona no me cae bien. Y ahí no es el consciente quien está haciendo el proceso, es el inconsciente que tiene infinitos más datos, muchísima más capacidad, manda la información al consciente pero no le da los porqués. Entonces nosotros decimos, yo tengo la intuición, y a lo mejor es que todas las personas que tienen ese tipo de corte de pelo, ese tipo de ropa y ese tipo de gestos, en tu background del inconsciente has creado un patrón de comportamiento y todas son asquerosas. Entonces, pero eso no lo sabe tu paciente. Bueno, a lo que vamos, que es que yo he sentido como que pensar ha sido un lastre, ha sido un constante limitador. Creo que la gente con libertad, la gente que crea desde la libertad, que hace acciones desde incluso sin tener un porqué, creo que a veces llega a verdades más profundas y a obras más sinceras. Y eso ha sido la conclusión. Obviamente el proceso ha sido de 7-8 años y he vivido diferentes etapas. Te envenenas, hay momentos que te envenenas con la neurociencia, empiezas a ver las realidades de un plano neurocientífico, lo cual es también horroroso, porque claro, empiezas a entender ciertos comportamientos, empiezas a influirte con esos comportamientos, pues de repente yo las discusiones de pareja las racionalizaba a través de los procesos que estaba aprendiendo dentro de... Y entonces era como mucho más raro. De hecho, en algún caso, mi pareja se cabreaba aún más, porque yo empezaba como tomaba distancia, frialdad y analizaba la discusión. Y claro, si estás con una persona visceral y apasionada, pues lo que más le irrita es que la persona de enfrente esté analizando la situación, ¿no? Entonces, por eso digo que eso me lleva a la conclusión. Creo que la magia es un arte maravilloso donde cada vez que me estudio algo me voy a la magia y ya alguien lo ha hecho. Creo que es un arte riquísimo. Lo que pasa es que no es a nivel consciente. No hemos trabajado tanto el conceptualizar, como otras disciplinas, los trabajos que se han hecho. O
sea, si nosotros analizamos la obra de Oxfinser, por ejemplo, o la obra de Malini, o la obra de Vernon, o muchos otros, seguramente encontraríamos ciertos conceptos que nos sorprenderían mucho. Y ellos ya lo hacían hace 100 años o 150 años. Lo que pasa es que nosotros, analíticos, seres analíticos que conceptualicen la magia, muy pocos. Y por desgracia se nos ha ido uno hace poquito. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando de repente te metes en un tema, el que sea, te fijas en la magia a ver si se ha hecho algo así antes y siempre alguien ha trabajado o ha hecho a nivel consciente o inconsciente. Entonces, ¿de qué me ha servido también? Para dar valor a la magia. O sea, yo me he vuelto aún más amante de la magia. Creo que este arte es maravilloso. Y lo creo y lo voy fundamentando día a día, y incluso me cabrea que algunos magos o gente cercana a la magia, cada vez que le viene un mago y de repente le mete cuentos a la magia o le mete baile a la magia y empieza a decir, esto sí que es un espectáculo. Cuando a lo mejor lo único que ha hecho ha sido meter elementos de otras artes. Y a mí eso me enerva. Porque llego a la conclusión a veces que es que a la gente no le gusta la magia, a los magos, digo. No les gusta la magia. O sea, siempre que pueden, pues se ponen a hacer monólogos, stand-up comedy, o se ponen con música o cuentos. No hay tantos magos de los, digamos, talentosos, creativos y tal, que digan, me voy a centrar en la magia, en el poder real del arte y del lenguaje de la magia. Y eso a mí me da pena. Porque creo de verdad que es un arte hermoso, lleno de posibilidades y que en muchos casos nos quedamos en pequeños patrones superficiales y comerciales. Y este proceso de juntarme con neurocientíficos que me den su mirada externa, que hablemos de ciertos conceptos, y después, al ver que dentro de la magia eso ya existía, pues ha sido otro de las formas de seguir enamorado de este arte, que de verdad creo que es hermoso. Y que además tiene lo bueno que si quieres como conceptualizar, hay mucho por lo que conceptualizar, y si no quieres conceptualizar, lo que quieres crear o lo que quieres es desarrollar un estilo propio, pues está fantástico porque tienes ese hueco también. Entonces, bueno, como te digo, me pillas en un momento como un poco, entre comillas, de rechazo de una época muy racionalista, pero bueno, me ha servido para muchas cosas, entender procesos cognitivos, entender procesos en la técnica y todo eso que hablé en su día. Retomando un poquito, afirmándome lo que dijiste, esa gente como que mezcla cosas y que le mete más a la magia, igual muchas veces me he cuestionado quizás, o sea, como que me llegan hasta que yo me cuestione si es que así como la magia por sí sola no es suficiente acaso. Y bueno, yo coincido un poco contigo en que creo que no es así, creo que sí podría ser suficiente. Quizás si se dedican ese mismo tiempo que le dedican a aprender esa otra disciplina, a profundizar en la magia. Quizás porque se quedan muy por encima, no sé. Es que profundizar en la magia es muy complejo. Primero porque no hay muchos textos de verdaderamente con profundidad, y segundo que te exige mucho trabajo creativo, mucho fracaso, y lo otro es mucho más fácil. Pero esto yo creo, a lo mejor es un salto de fe, no lo sé, pero yo creo que la magia es suficiente. O sea, yo parto de esa base, porque si no partiera de esa base, no dedicaría el tiempo que dedico a esta disciplina. Me dedicaría a espectáculos multidisciplinares que tienen mayor capacidad comercial. Si yo me meto en esto, porque creo que tiene esa capacidad. Pero claro, eso ya es cada uno. Claro, tú puedes tener una pareja toda tu vida y ser feliz, y a lo mejor es suficiente. Pero habrá personas que no les sea suficiente tener una sola pareja. A lo mejor necesitan amantes, cortan y se juntan con otras personas, hacen orgías, yo qué sé. Eso ya cada uno. O sea, para mí, cada uno tiene que asumir qué le llena y qué le completa. Y yo entiendo que a lo mejor hay gente que la magia no le completa, no le es suficiente, o no cree suficientemente en sus posibilidades. Pero yo, sin embargo, sí lo creo. Creo que tiene una gran capacidad expresiva, creo que tiene un gran valor comunicativo como disciplina, arte, y tiene un lenguaje propio por desarrollar para podernos comunicar. Otra cosa es
pues como la música, que claro, la música es un arte abstracto. Con la música a lo mejor no se puede hacer algo narrativo. Y lo que mucha gente lo que ha hecho ha sido ponerle una letra encima de la música para ser más explícito con el mensaje que quieres expresar. Hasta llegar a cantautores donde la música es casi nada y es todo texto. Bueno, eso ya es una opción. Ahí no me meto, eso es parte del proceso artístico. Pues a lo mejor la magia como arte abstracto le es imposible comunicar de forma narrativa una situación como, yo sé, yo quiero contar la historia de cómo mi padre me pegaba de niño. Pues a lo mejor solo y únicamente con magia es muy difícil contar explícitamente una historia tan delicada y sutil como esa. A lo mejor no podemos, no lo sé. Yo sigo queriendo pensar que sí. Aún no tengo los recursos dominados para conseguirlo, pero quiero pensar que sí. Ahora, lo que sí puedo hacer es transmitir con magia el dolor que se ha podido sentir cuando un padre te pega. Yo, por suerte, a mi padre no me ha pegado, entonces no haría eso, porque no sabría, no sé ese dolor, no lo desconozco, mi padre jamás me ha pegado, pero quiero decir, como ejemplo, a lo mejor no podré transmitir la historia, pero sí las sensaciones de esa historia, a lo mejor sí lo abstracto que contiene esa historia. Y eso sí que puedo hacerlo en la magia. Entonces, yo ahora de momento estoy en esa fase, pero me gustaría llegar a pensar que puede llegar a contar historias, pero eso lo veremos. Bueno, partir siempre de la base, entonces, de que la magia es suficiente. Ese acto de fe, ojalá lo hagamos. Por supuesto. Ojalá lo Y hagamos si todo. no, que nos da. Haremos mejor la magia solo por el intento de alcanzar el imposible. Claro. Miguel, pasando ya a otro tema, algo un poquito, llamémosle el pasado, no sé llamarle el pasado, porque también, no sé, serán 10 años atrás, un poquito más quizás. Sí. Tú fuiste parte muy, muy importante en la creación de un libro que habla de la historia de la magia de España, la magia española del siglo XX, donde, bueno, se destacan desde Partagás, Antonio Ferragut, Juan Tamariz, obviamente, Arturo Ascanio, a Miguel Aparicio, quien hablábamos antes, Joaquín Navaja, una serie de magos, y nos gustaría saber un poco de tu motivación, de qué fue lo que te llevó a hacer eso, y cómo fue todo ese proceso de escribir ese documento, que al final es algo muy importante, una documentación de la historia de la magia española. Pues mira, lo primero, antes de que se me olvide, el otro autor, porque somos dos autores, Juan Luque, acaba de sacar un libro de historia de la magia. Él siguió estudiando historia durante muchos años. Si esto salió en el 2003, yo creo que sale ese libro. O sea, hace casi 18 años que él ha seguido estudiando historia de la magia y va a sacar varios volúmenes y acaba de salir el primero, que trata desde la antigüedad hasta la caída del Imperio Romano. Y creo que van a ser volúmenes de historia de la magia potentes, con mucho dato y tal. Lo digo porque no se me olvide, porque acaba de salir el primero. Qué buen dato. A ver, la motivación surge de una forma muy natural, al final siempre va a lo mismo, al amor a la magia y todo esto. ¿Por qué? Yo empiezo el proceso, digamos, como con 22, 23 años. ¿Qué es lo que siento en esa época? Siento una cosa que me costó asumir, que yo decía, digo, joder, cada vez que se muere un mago viejo, con él se va un trozo de la historia. Porque no hay casi historia recogida. No hay libros de historia en España. En ese momento había muy pocos. Ahora hay algunos más. Han salido varios, por suerte, en España, que es lo que más controlo. Pero en ese momento no había mucho. Y entonces me dio rabia porque digo, todo lo que está en las hemerotecas, todo lo que está en las bibliotecas, todo lo que se dice que está en la biblioteca de árabe que hay en España, en Toledo, bueno, eso ya está ahí. Habrá que buscar una persona que se ponga a traducir y a investigar, pero eso ya está. Todo lo que está, ya está. Lo que no está en la memoria de los magos viejos. Eso es lo que no
lo que no está en ningún sitio. Entonces, a mí me dio mucha rabia, entonces empecé a juntar a viejetes, a magos mayores, y los grababa. Los ponía juntos y les intentaba Conversan, contar. conversan. Sí, hablad de antes, hablad. Y hice en Madrid, en Barcelona, y entonces, claro, y vi que había mucho material y que había mucha historia. Y en ese momento se me ocurre la idea de ir reuniendo ese material para un posible libro. La editorial Páginas quiere hacer un libro de historia, o se entera que yo lo iba a hacer, yo no me acuerdo. Bueno, total que nos ponemos en conjunto, pero yo solo no me atrevía. Yo tendría 24, 25 años en ese momento y con la energía de un chaval de 24, 25, yo no me iba a meter en una biblioteca todas las mañanas. Yo era un bohemio. Entonces, yo tenía un amigo que se llama Juan Luque, que era profesor de matemáticas, tipo muy cabal y muy bueno, que fue el que hizo que el proyecto realmente pues, se cerrara para ir para adelante. Y entonces nada, hicimos lo que hice. Di 2 vueltas a España, la primera a trozos, iba como a ciudades, hacía entrevistas a gente. Yo era como el de campo, digamos, el investigador de campo, y Luque era más el que recopilaba la información. Yo a veces escribí, pero todo pasaba luego por su pluma para tener una unidad. Entonces yo fui recopilando información, para arriba, para abajo, muy bien. Y luego ya lo que hice fue el segundo viaje, que fueron 3 meses recorriendo España. Estuve en 30 y tantas ciudades y fui haciendo entrevistas a todo el que pude. En 30 y tantas ciudades, pues recopilando en 3 meses. Y que fue una experiencia muy bonita y lo pasé en grande y aprendí mucho y todo muy bien. Y la motivación fue esa principalmente, intentar rescatar la memoria de la gente mayor. ¿Qué sucede? Pues que luego al final eso hay que redondearlo. Entonces empezamos a sacar información de revistas y de otros libros, pero sobre todo lo que hay era eso. Porque es una pena que nosotros como arte no hayamos querido tanto nuestro arte. Es una pena que cada vez que sale algo nuevo, como el cinematógrafo, como los globos, como las sombras, como cualquier... Enseguida los magos se van a eso. Es muy triste que aquí no luchemos por conseguir mantener el conocimiento de la historia de la magia. Y a mí todo eso siempre me ha dado mucha tristeza, que no valoremos tanto nuestra disciplina. Y el caso de la historia, pues era uno de esos casos, y yo pues aporté mi grano. Me imagino que fue muy gratificante para ti hacer esto, aprendiste muchísimo, a valorar también a los magos más antiguos de España. Sí, a entender cómo el concepto de magia ha ido variando durante el siglo XX. Cómo se ha entendido la magia de diferente manera según la época. Cómo los contextos laborales han influido a la parte estética. O sea, por ejemplo, la bolsa y huevo. Es un clásico de la magia. En España, por lo menos, que es lo que más sé, no se hacía igual a principios del siglo XX que a mediados del siglo XX, que al principio del tercer tercio del siglo XX, que al final del siglo XX, iba variando, pero variando a niveles brutales. O sea, que a principios del siglo XX te duraba 25 minutos la rutina. Y a mediados del siglo XX te duraba 1 minuto. O sea, que eran cambios conceptuales muy, muy grandes, porque los contextos variaban. Porque al principio se trabajaba en los cines antes de las películas, por ejemplo, y después actuaban los cabaret. Si al principio el acto duraba 1 hora, en los cabaret duraban 10 minutos y había que meter 5 juegos. Y entonces luego eso varía, y entonces llega el tercer tercio, y de repente ahora pues se puede hacer en 5 minutos, pero no se puede hacer en 20 porque sería muy largo. Y todo eso va variando, los contextos laborales, y entender todo eso a mí me parece muy interesante, porque sobre todo para entender también lo que va a pasar ahora, que va a haber un cambio estético en la magia. Si lo virtual se instala, tal y como se entienda la magia, se va a modificar.
Porque lo que le pasó a Tolito, por ejemplo, un mago español que acabó trabajando en bares y tal, este mago hacía la bolsa y huevo en 25 minutos. Cuando de repente le dicen que haga un acto en 5 o 10 minutos, él no podía. Su forma de entender la magia era imposible que se adaptara a ese nuevo cambio. Eso no puede pasar hoy en día. El cambio a lo virtual, pues habrá gente que no se puede adaptar, que no sepa cómo, que no conecte con este nuevo medio. Y eso es parte de la historia. Por eso los cambios radicales no son nuevos, han pasado antes y eso también te tranquiliza. Conocer la historia nos tranquiliza. Oye, Miguel Ángel, yo no quiero que te vayas con las palabras aquí en la garganta, pero te voy a dar a elegir uno solamente, porque si no podríamos estar mucho rato. Recién conversamos, te dimos ciertos nombres. Expláyate con uno, que hayas quedado con estas palabras aquí atragantadas que no pudiste decirlas. La verdad que me he quedado con todos, ¿no? Pero no, dime uno, el que recuerdes que, no sé, uno... Con Selma o dímelo. Con Selma y con Ricardo, voy con todo, en verdad. Pero Selma, sí. Sí, con Selma te vi ahí como que... No sé si pudiste explicarlo, a ver, dale. Claro, el problema es que a veces tenemos una visión reducida de lo que es ser un mago, ¿no? Parece que ser un mago tiene que ser una persona que le pones delante de 100 personas y el público alucina, ¿no? Se va alucinado, ¿no? Ese reduccionismo es peligroso porque de repente puede haber personas que sean infinitamente buenas, pero solo en contextos muy concretos o solo ante un grupo de gente muy concreta. En el arte, por ejemplo, pictórico, bueno, teatral, si lo queréis ver, había grupos de teatro que han trascendido en la historia, pero cuando estaban en activo actuaban para gente muy marginal, que eran intelectuales que entendían su estilo. Es peligroso definir eso como una única imagen de lo que es ser un buen mago. Yo creo que hay muchas maneras de ser un gran mago. Y Daniel Zelma representa una que es muy importante, que es esa persona que lucha profundamente contra lo estandarizado de la magia. Una persona que decide que no le es suficiente lo que viene y no le es suficiente independientemente de lo que el público esté requiriendo, independientemente de si es comercial o no es comercial o si de repente funciona en este momento mucho los aros chinos. A él le da igual, él tiene como un criterio formado a través de un conocimiento constante en evolución y busca a través de su talento encontrar ese punto exacto entre su persona, el arte y su público. Hay actuantes que se dirigen directamente a lo que quiere el público, o hay actuantes que se dirigen solo a lo que ellos quieren, o hay artistas que se dan todo por el arte, ¿no? Encontrar un punto de equilibrio entre todo eso es muy complejo. Algunas obras de Daniel Zelma estaban ahí, eran desde su interior, eran una forma y visión artística hermosa y el poco público que tenía acceso a verle en muchos casos se quedaba fascinado, ¿no? Pero no cumpliría el patrón de mago exitoso o mago trascendente o un buen mago si el criterio fuese pues ese, el mago que triunfa entre 100 personas y que es comercial y que a todo el mundo le gusta. Pero como te digo, para mí Zelma es un tipo genial, lo que pasa es que no se le puede comparar con otros porque es otra cosa. Entonces, encontrar ese valor a mí me parece fundamental. Es él, es no muy sé. Él. Sí, aparte sí. Miguel, la pandemia me imagino que te dio tiempo para muchas cosas. Entre esas, nosotros a todos le hemos preguntado si es que han leído algo nuevo o releyeron algo antiguo, algo de magia, y bajo esa idea, si nos recomiendas algún libro que
que hayas redescubierto o algún libro nuevo que hayas leído. Bueno, he leído mucho las cosas conocidas, porque, claro, al tener tanto tiempo, repasarme los libros como de Williamson, como de Slaidini, como me he releído entero El arco iris más detenidamente, fantástico, por supuesto. O sea, no os podría decir, pero bueno, me he leído los cuentos de Robert Mattinson, pero bueno, eso es porque me gusta el mundo cuentos, ¿no? Pero de magia no sabría decirte, no, porque precisamente he hecho eso, releer. Entonces son todos muy conocidos, ¿no? Es de repente hay un punto egoísta en esta época mío, que es como que estoy más centrado en saber quién soy y qué tipo de magia hago. Eso hace que cuando me leo un libro, va a sonar feo, pero no es así. Es como, nada, esto no es mi rollo, ¿no? Esto no es mi estilo, esto no es... Es que yo ya estoy harto de esto. Entonces lo lees como muy criticón, digamos. Y no es que critique el contenido como malo, sino que tengo una lectura egoísta de decir, uy, esto no cuadra, esto no va para mi estilo, esto no me sirve, y leo mal, digamos, ¿no? En el fondo es una fase natural de la búsqueda de uno mismo. ¿Qué pasa? Que cuando llega la pandemia, como que me quito eso de la cabeza y me pongo como un niño a abrir el libro de Williamson, o el libro de Roth, o el libro de Leini, o el libro de Vernon, o el libro de Juan, y entonces era como si quitándome ese filtro de egoísmo o de centrarme en mí mismo, quito ese filtro y empiezo a decir, qué maravilla este juego de Williamson, qué cabrón, qué bueno, mira esto. Entonces era como un acercamiento casi juvenil, en el sentido que eran los libros que yo leía con 20 o 30 años. Y eso me ha hecho disfrutar mucho. Me ha hecho disfrutar mucho porque claro, una cosa es que yo esté en la búsqueda de definirme y otra cosa es que se me haya olvidado las cosas buenas que hay en la vida, ¿no? Entonces, claro, cuando tú coges cómo plantea Slaidini algunas cosas o cómo Fincher de repente estructura una cosa de una manera tan particular y tú dices, ¡ay, qué guay, qué bonito, no sé qué! Y entonces eso lo he disfrutado mucho, esa cosa de... que es lo que siempre se ha dicho, que es de alguna manera no olvidemos esas primeras lecturas que fueron las que nos hicieron magos, las que nos hicieron que nos enamorara la magia, ¿no? O sea, no debemos dejar de esas lecturas o esos juegos porque hemos evolucionado y porque somos muy buenos y porque ahora somos muy guay. Y a veces nos olvidamos de eso primero que tiene el valor, no solo de ser lo primero y lo que nos enamoró, sino que en muchos casos es que realmente son cosas de mucho valor mágico. Me dejó pensando mucho en lo que dijo. Sí, no, es que ya ha sido mucho las cosas que me quedan dando vueltas en la cabeza, pero eso es bueno al mismo tiempo. Y por suerte tenemos la capacidad de tener la tecnología de después volver a ver la entrevista y volver a verla y volver a verla. Miguel, bueno, queremos agradecerte el tiempo que te das. Vienes ya quizás cansado, tienes que descansar. Es muy tarde por allá. Sí, ya son las 1 de la mañana. Agradecerte una y mil veces más tu buena onda, tu disposición. Las veces que hemos conversado siempre es un sí, vamos. Bueno, se me hizo corto, pero eso a veces dicen que es bueno porque hay muchas cosas interesantes y da para mucho el seguir conversando y podemos extendernos muchísimo. Así que agradecerte nuevamente, Miguel Ángel, agradecerte a ti, Ricardo. Palabras al cierre, Miguel, ¿qué le quieres decir a la gente, a los magos, a los que están aprendiendo? Bueno, que tengan un pie en sí mismos y un pie en todo lo demás. O sea, que nunca se olviden de quiénes son, pero que no se encierren en sí mismos y que siempre para afuera. Pues de lo otro ya hay muchos buenos magos que le van a dar buenos consejos. Miguel, te agradecemos tu tiempo, la disposición, muchas gracias. Te mandamos un
un beso grande y un abrazo. Un gran abrazo. Y esperamos verte pronto, a ver si a ver si esta vez que nos veamos no produce otra pandemia. Porque estoy empezando a dudar que quizás fue la avenida de Miguel la que hizo todo. Capaz. O nos Bueno, a lo vemos mejor aquí, tengo que ir. o nos a lo mejor vemos tengo aquí que o ir nos para vemos que en acabe. España. O también puede ser. Sí, una muy buena opción. Eso, aquí siempre, aquí se está muy bien también, no solo en Chile se está bien. Te mandamos un abrazo grande, Miguel. Muchas Chao, gracias por Miguel. todo. Gracias. Te pasaste. Un gran Nos abrazo. vemos. Chao, chao. Un abrazo a todos.